Vamos entonces en este momento al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado predicando esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Si nos visita por primera vez, el sermón está aquí en el boletín y puede tomar notas del sermón. Toda la información va a aparecer en la pantalla, así que es mucho más fácil para ustedes. Les decía que estamos predicando sobre la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Es la carta que envió Pablo a la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos. Y hemos ido cada capítulo estudiando cada texto en particular. Y estamos en el capítulo 2, hoy vamos a terminar el capítulo 2. Y Pablo comenzó esta parte de la carta, que es el segundo capítulo, hablando acerca de la humildad de Jesús. Recuerden lo que Pablo dice acerca de Cristo. Dice que Cristo se hizo hombre, Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Dios se encarnó. Es lo que conocemos y hablamos como la doctrina de la encarnación. Dios se vació, se hizo humano, vino a este mundo en el vientre de la Virgen María, allí se engendró la vida. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Pablo presenta a Jesús como un modelo para la vida cristiana. Por eso en el versículo 5, creo que del capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, vino, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, Pablo presenta a Cristo como un modelo de nueva humanidad. No solamente Jesús vino a morir por nuestros pecados, sino que también vino para mostrarnos cómo vivir una vida que agrada a Dios, cómo tener una relación personal con Dios. Y la semana pasada les dije que la palabra de Dios, las Escrituras, lo que hace es que inspira nuestros corazones y nos empodera para vivir una vida que agrada a Dios, pero al final nosotros tomamos nuestra decisión. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer. Eso fue lo que les dije la semana pasada. Y ahora, para terminar esta parte del segundo capítulo de la carta a los filipenses, Pablo nos presenta dos personas, habla de dos personas. Y vamos a ir en un momento a Filipenses capítulo 2, pero déjenme hablarle, más o menos darle un contexto de lo que Pablo está haciendo. Pablo presenta a Timoteo, que es alguien a quien ya conocemos en las Escrituras. Si usted ha leído la Biblia, o por lo menos los creyentes allí tenían una información general de quién era Timoteo, pero hay un nuevo nombre que seguramente usted nunca lo ha escuchado, y es que Pablo habla de una persona que se llama Epafrodito, totalmente desconocido para la cristiandad, pero conocido en Filipos. Entonces, Pablo usa estos dos personajes, Timoteo y Epafrodito, para mostrarnos cuán importante es la forma en que nos relacionamos como familia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cuán importante es las relaciones nuestras como familia de la fe. Les comenté y nosotros siempre decimos en esta iglesia que somos una familia. Y no lo decimos de la boca para afuera. Esta mañana nos escribe la hermana María y su hija, que tenían a su hermano en el hospital y estaban muy asustadas porque le dio algo feo esta mañana y tuvieron que salir con él. Y me fui al hospital para orar con ellas allá. Entonces le decía a Ramón esta mañana: somos familia en las buenas y en las malas. Ayer estaban celebrando las mujeres aquí, me dice María, ayer estábamos muy contentas celebrando, y hoy, esta mañana, amanecimos con esta tristeza. Y le dije a María: pues María, eso es lo bueno de ser una familia en la fe. En las buenas celebramos y en las malas lloramos juntos y nos acompañamos en medio de las circunstancias. Entonces Pablo está hablando y usando a estos dos personajes, a Timoteo y a Epafrodito, para enseñarnos cuán importante es la relación de la familia de la fe.
cuán importante es que nosotros aprendamos a relacionarnos. Fíjate, vamos a leer ahorita Filipenses capítulo 2 y vamos a darnos cuenta de dos cosas importantes. Nos vamos a dar cuenta en ese capítulo que Pablo escribe y expresa muchas emociones. Y no solamente expresa muchas emociones, sino que también expresa las conexiones y la relación que hay entre cada una de estas personas que se mencionan aquí. Entonces, el mensaje de hoy se titula Juntos somos mejor. Ese es el título del sermón en esta mañana. Juntos somos mejor. Y vamos a observar en Filipenses capítulo 2 tres conceptos importantes en las relaciones fraternales, en cómo nos relacionamos dentro de la familia de Dios. Y estos tres conceptos constituyen un antídoto a algunas de las situaciones que nosotros atravesamos como seres humanos, que es el orgullo y la autosuficiencia. Y estas dos cosas, el orgullo y la autosuficiencia, afectan la manera en que nos relacionamos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está combatiendo el orgullo y la autosuficiencia. Cuando yo me veo a mí mismo más importante que los demás, cuando no me importa la vida de otras personas, no me importa lo que está pasando en la vida de otras personas, eso afecta la forma en cómo me relaciono. Si para mí los demás no son importantes, si el sufrimiento y el dolor de otras familias de la iglesia a mí me va y me viene, nunca voy a lograr conectarme realmente dentro de la familia. No vamos a construir una familia de fe. Si yo creo que yo soy autosuficiente y no necesito a más nadie en la vida, eso también va a afectar la forma en cómo nos relacionamos. Pero cuando yo entiendo que somos un cuerpo, cuando yo entiendo que somos una familia, que nos necesitamos, que vivimos en este mundo y vamos a atravesar situaciones difíciles. La vida está llena de dificultades, somos seres humanos y en la medida que vamos enfrentando las dificultades de la vida, nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Que no es verdad, podemos ser muy buenos profesionalmente, podemos tener una profesión, podemos tener un trabajo, podemos tener lo que necesitamos en la vida, pero van a venir momentos en nuestra vida en que vamos a necesitar a alguien cerca de nosotros. Va a venir momentos en la vida en que vamos a necesitar que alguien nos ayude, que alguien nos levante, que alguien nos tienda la mano, que alguien nos dé un abrazo, que alguien esté con nosotros. Porque todos en la vida enfrentamos situaciones difíciles. La vida no es una panacea, en la vida enfrentamos dificultades, enfrentamos enfermedades. Nuestros cuerpos se sienten, se resienten cuando viene algo que nos afecta, ¿cierto? Y así como cuando nosotros experimentamos dolor en una parte del cuerpo y todo el cuerpo se afecta por el dolor que enfrentamos en alguna parte del cuerpo, así debe ser la iglesia. Si alguien en la iglesia está sufriendo por algo, entonces a todos nos debería interesar. Si alguien en la iglesia está celebrando algo, entonces todos deberíamos celebrar. A eso se refiere la Biblia cuando hablamos de una familia de fe. A eso se refiere la Biblia cuando hablamos de que somos un cuerpo en Cristo. Se refiere al hecho de que nos necesitamos los unos a los otros. Y debemos estar el uno para el otro en la alegría y en la adversidad. Pero somos seres humanos y a veces somos orgullosos. Y a veces nos consideramos autosuficientes, es decir, nos consideramos a veces más importantes que los demás y nos consideramos que no necesitamos a nadie en nuestra vida. Pero eso no es cierto. Y eso es lo que Pablo está combatiendo en esta última parte de la carta, o está hablando en esta última parte de la carta. Y por eso el mensaje se llama hoy, el título es Juntos somos mejor, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuál es el primer concepto que quiero desarrollar en esta mañana? Es la sinceridad. El primer concepto es la sinceridad. Y la verdad es que la sinceridad es fundamental para desarrollar relaciones
fraternales saludables. Si queremos construir una iglesia saludable, si queremos sentirnos que somos parte de una familia de fe genuina, auténtica, entonces cada uno de nosotros deberíamos ser sinceros en la forma en que nos relacionamos con los demás. Entonces, fíjense lo que Pablo dice allí en Filipenses 2, 19 al 24. Lo voy a leer para ustedes. Y lo que les dije es que Pablo usa a estas dos personas, a Timoteo y a Epafrodito, para hablarnos de estos tres conceptos que necesitamos para construir relaciones saludables dentro de la iglesia. Y dice así, Filipenses 2, 19 al 24. Espero, dice Pablo, en el Señor Jesús, enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, dice Pablo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan, fíjense lo que Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este, dice Pablo, a Timoteo, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Otra vez, esto ya se los dije antes en los sermones anteriores. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. La iglesia de Filipos envía a Epafrodito con una ayuda para Pablo. Le envían una ofrenda, seguramente envían comida, porque se entera que Pablo está preso en Roma. Y allí Pablo está escribiendo esta carta que luego es enviada con el mismo Epafrodito de regreso a la iglesia de Filipos. Y fíjense que Pablo una vez más dice, yo espero tener la oportunidad de ir y visitarles nuevamente. Pero les dije a ustedes hace 2 semanas que nunca fue, que Pablo no tuvo la oportunidad de ir de regreso a Filipos porque Pablo muere en Roma. El imperio romano ejecuta al apóstol Pablo y Pablo no tiene la oportunidad de regresar. Pero lo que quiero que vean es que Pablo escribe esta carta con mucha emoción. Hay muchas emociones que Pablo está expresando aquí. Pero en este momento Pablo habla de la importancia de la sinceridad en la forma en que nos relacionamos. Nosotros conocemos quién era Timoteo. Timoteo era un joven hijo de una familia hebrea que se había unido con una familia griega. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice, su abuela se llamaba Loida, y el padre de Timoteo, que no conocemos su nombre, era griego. De manera que Timoteo no era totalmente judío, era mixto entre hebreo y gentil, y conocemos la información sobre su familia. Pero yo quiero que note lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Voy a leerlo en esta versión. Dice así, Filipenses 2, voy a leer los versículos 20 al 22. Dice Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Leo una siguiente versión. En otra versión de la Biblia, Filipenses 2, 20 al 22, Pablo lo dice de esta manera. Nadie como él se preocupa de veras. En esta otra traducción, en esta otra versión, la primera usa la expresión sinceramente. Esta segunda versión usa la expresión de veras. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, porque todos los demás, dice, buscan sus propios intereses. Pero Timoteo, dice Pablo, tiene un interés sincero por ustedes, es lo que dice Pablo. Hay otra versión que dice lo siguiente, otra vez, el mismo texto bíblico, pero leído en otra versión de la Biblia. Dice así, Filipenses 2, no cuento con nadie como Timoteo que se preocupa, ¿cuál es la palabra que usa allí esa versión? Genuinamente. Que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Es decir, que no importa en la Biblia que usted lo lea, no importa la versión de la Biblia que usted use, es la misma expresión
dicha de forma diferente. Y me gusta leer diferentes versiones de la Biblia porque uno logra tener un entendimiento mayor de lo que está diciendo la Escritura. La primera versión dice sinceramente. La segunda usa la expresión de veras. Y la tercera usa la expresión genuinamente. Lo que queremos resaltar en esta mañana es que la honestidad, la veracidad, el carácter genuino y sincero en nuestras relaciones es importante. Y esta palabra, sinceridad, que se traduce en otra versión como genuinamente o en otra versión de veras, siempre está asociada al corazón, a los sentimientos, a la forma en que nos expresamos, a la forma en que nos comunicamos con otras personas. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea genuino, o el amor sea de veras, o el amor sea sincero. Es decir, el amor sea sin fingimiento. La palabra sincero describe a una persona, a un sentimiento o una acción, algo que se hace de forma genuina, de forma honesta, sin falsedad, sin hipocresía, sin fingimiento. Sincero significa genuino. Significa sin doblez, significa que no hay otra cara, que no hay algo que está escondido. En la antigüedad, cuando estudiamos la etimología de la palabra sincero, porque a eso es lo que queremos referirnos en esta mañana, y eso es lo que está detrás de lo que Pablo está escribiendo, la forma honesta en que nos relacionamos con las demás personas. En la antigüedad se usaba la palabra sincero para explicar, se usaba en el mundo de las artes. Por ejemplo, cuando se hacía una obra teatral, las personas, los actores, usaban una máscara y generalmente la máscara se construía con cera. Entonces, lo que expresaba el actor, la actuación que hacía y el personaje que se construía, estaba construido alrededor de la expresión de su rostro, y entonces cuando era sincero era cuando no tenía la máscara, cuando no estaba, lo sincero es lo que estaba detrás de la máscara. También dice la literatura que la palabra sincera se utilizaba para explicar la obra de los escultores. Cuando el escultor cometía un error en la talla, cuando estaba esculpiendo la obra que estaba haciendo y cometía un error, el error se ocultaba con cera. De manera que una escultura sin cera era una escultura donde se veían los defectos y los errores. Y si no habían defectos y errores, entonces seguramente o era perfecta o estaba cubierta en algún detalle con cera para tapar aquello que el escultor no quería que se viera. Entonces la palabra sincera tiene que ver con el hecho de aquello que es verdadero, aquello que no esconde nada, que no oculta nada. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros el día de hoy? Y cómo eso nos puede ayudar en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Hermanos, no necesitamos usar una máscara de religiosidad para relacionarnos dentro de la iglesia. Voy a decir eso una vez más. No necesitamos aparentar. No necesitamos una máscara de religiosidad dentro de la iglesia. Podemos ser genuinos, tal y cual como somos. Podemos mostrarnos en nuestras dificultades, en nuestras luchas. A veces pretendemos esconder detrás de una careta. A veces vamos a una iglesia y asistimos a una iglesia y pretendemos mostrarnos como si la vida fuera perfecta, como si no estuviéramos atravesando dificultades, como si nosotros, por el hecho de venir a una iglesia, no significa que la vida sea perfecta. No significa que no tenemos problemas, tenemos dificultades,
Tenemos luchas, atravesamos situaciones difíciles, atravesamos problemas. La forma en que deberíamos relacionarnos dentro de la iglesia es siendo honestos y siendo sinceros, aceptando nuestras dificultades, aceptando nuestras falencias y nuestros errores. Ninguno de los que estamos aquí tenemos una vida perfecta. Y yo el primero, siendo pastor en la iglesia, no tenemos una vida perfecta, luchamos con dificultades emocionales, luchamos con dificultades financieras, luchamos con dificultades físicas. Aquí donde estoy tengo un dolor en la espalda. Me ven muy guapo y todo, sí, sé que me veo guapo, pero tengo un dolor aquí. Me unté esta mañana diclofenac en todo el hombro y tengo más de una semana en terapia con el quiropráctico. No puedo venir y pretender y decirle que no, que porque soy el pastor de la iglesia no tengo ningún problema. Claro que los tengo. Mandé una prueba de un screening para el colon cancer y tengo miedo. O usted manda una prueba para que le hagan un test y no tiene miedo. ¿Cierto que nos da miedo cuando regrese el informe? Yo tenía miedo de hacer la prueba, pero la hice, va a cumplir 50 años y me dijeron, güey, ¿qué es esto? Una prueba para cáncer en el colon. Y eso, no, es porque vas a cumplir 50 y hay que hacerla. Y tuve la caja allí por una semana y media y miraba la caja y entonces mandé la prueba. ¿Y ustedes creen que no tengo miedo? Sí tengo miedo. Porque cuando regrese ese informe, estoy orando, pidiéndole a Dios que regrese limpio. Pero ¿y si regresa con una mala noticia? Pues Dios me va a ayudar, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle en esta mañana es que no somos perfectos ni tenemos vidas perfectas. Enfrentamos luchas y dificultades y adversidad. Entonces no podemos pretender, no tenemos que pretender de que la vida es perfecta, de que la vida no tenemos problemas, tenemos dificultades. Entonces, una forma, Pablo dice, hay un concepto importante para relacionarnos, y ese concepto es la sinceridad, la honestidad. El amor sea, dice Pablo, sin fingimiento. No necesitamos usar una máscara, escondernos detrás. Venimos todos los domingos bien vestidos y perfumados, pero yo sé que venimos con cargas, con luchas, con dificultades. ¿Quién no enfrenta ansiedad o estrés por las dificultades de la vida? Todos lo enfrentamos. Todos tenemos retos y desafíos a los cuales tenemos que hacerle frente, pero Dios está con nosotros y nos va a ayudar. Es nuestra esperanza. Dios está conmigo y nos va a ayudar, ¿o no? Él es nuestro ayudador. Entonces necesitamos aprender a ser honestos y sinceros, tal cual como somos. A veces en las iglesias usamos expresiones como que nos enseñan a mostrar que la vida está perfecta. Entonces uno dice, ¿cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bendecidos y prosperados en victoria. A veces yo escucho esas cosas y digo, cuán mentirosos somos. Porque no somos ni bendecidos, ni prosperados, ni en victoria. A veces andamos, pero arrastrando la manta. Pero entonces decir, bendecidos, prosperados y en victoria, eso no cambia la realidad. Aceptemos que tenemos dificultades. Lloremos cuando tengamos que llorar. Pidamos oración cuando tengamos que pedir oración. Riamos cuando tengamos que reír. Pero seamos honestos y transparentes. Porque cuando yo digo, bendecido, prosperado y en victoria, el otro dice, pues yo no estoy tan en victoria. Entonces, ¿qué hacemos a veces? Sentir mal a los demás, ¿verdad? Porque si yo estoy bendecido, prosperado y en victoria, y aquel también, y yo estoy por dentro, bendecido. La cuenta, estoy esperando que me paguen. Es la realidad de la vida. Entonces las iglesias a veces nos enseñan a pretender que todo está perfecto. Y entonces y a espiritualizar todas las cosas.
No, hermanos, hay luchas, hay dificultades, hay batallas, enfrentamos dificultades. Y mientras más sinceros y honestos seamos con eso, con nosotros mismos, con Dios y con los demás, tendremos una mejor relación de familia. Número 2, el segundo concepto que Pablo usa aquí para explicarnos cuán importante y cómo podemos tener mejores relaciones dentro de la familia de la fe es el concepto del servicio. Y lo segundo allí en sus notas es que el servicio es un ambiente propicio para establecer relaciones fraternales saludables. A través de servir juntos podemos construir relaciones fraternales saludables. El primer concepto es: seamos honestos, seamos genuinos, seamos sinceros, seamos normales, es decir, seres humanos normales, con luchas y con dificultades. Pero lo segundo que Pablo nos enseña en esta mañana es que el servicio es un ambiente propicio donde podemos establecer relaciones fraternales saludables. Mire lo que Pablo dice allí en los versículos 25 y 26 de Filipenses capítulo 2. Y aquí Pablo utiliza a otra persona. En primera instancia utilizó a Timoteo, pero aquí Pablo utiliza a este hombre llamado Epafrodito. Dice: mientras tanto, dice Pablo, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Recuerden que había venido a Roma para visitar a Pablo y para traer una ofrenda de la iglesia de Filipos. Él, dice Pablo, refiriéndose a Epafrodito, es un verdadero hermano. Él, Epafrodito, es un colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Versículo 26, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Pablo entonces ahora utiliza a Epafrodito, que no sabemos mucho de él. De hecho, no es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. Todo el resto de la Biblia, antes nunca ha aparecido este nombre. Y usted luego sigue leyendo hasta el Apocalipsis, no lo va a ver otra vez. Solo aparece mencionado en esta carta. Era miembro de esa iglesia de los filipenses, era de allí de Filipos, no era judío, no era hebreo, seguramente era pagano de una familia griega, y lo deducimos por el nombre, solo por el nombre que tiene. Epafrodito viene de una palabra, de una raíz griega que significa para Afrodita. Es decir, que muy probablemente cuando Epafrodito nace de una familia griega pagana, le dedican a la diosa Afrodita, y por eso le colocan que era la diosa Venus en la cultura romana. En la cultura griega, la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa del placer. Para los romanos Venus, para los griegos Afrodita, y el nombre Epafrodito lo que significa es para la diosa Afrodita. Es que muy probablemente cuando nació, sus padres, siendo paganos, lo dedicaron a la diosa Afrodita, y por eso le colocaron ese nombre. No sabemos, es solo una especulación por lo que significa su nombre, y es lo que sabemos de Epafrodito. Se había convertido al evangelio, era miembro de la iglesia en Filipos y era un colaborador, un servidor dentro de la iglesia. Pero lo importante es lo que Pablo dice acerca de él ahora que conoce a Cristo. Otra vez en el versículo 25, y eso que Pablo habla de Epafrodito nos explica cómo habían construido una relación tan cercana Pablo y Epafrodito, que no lo conocíamos antes. Cuando vemos el libro de los Hechos, cuando vemos las otras cartas del apóstol Pablo, no aparece por ninguna parte. Pero Pablo dice de Epafrodito lo siguiente, otra vez en el versículo 25, Filipenses 2:25, él es un verdadero hermano, un colaborador, un compañero de lucha, y fue el mensajero que ustedes enviaron para ministrar mis necesidades, para ayudarme en mis necesidades. Entonces Pablo, siendo hebreo, siendo un judío radical, juntarse
o relacionarse con un gentil no era algo propio, no era algo acostumbrado que los judíos se relacionaran de una forma tan cercana con un gentil. Siendo Pablo un hebreo de hebreos, Pablo dice de sí mismo que era fariseo, que era radical en su pensamiento, en su teología, en su doctrina, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Pero ahora dice de este hombre que es un gentil, que ahora es un cristiano, dice que es un verdadero hermano. ¿De dónde sale toda esta relación que Pablo tiene con este gentil? Del servicio de la iglesia, de las oportunidades que tenían para servir. Es la forma en que ahora Pablo le ve a Epafrodito como un colaborador en el ministerio, como un compañero, como un verdadero hermano. Y toda esta relación, porque no está, créanme, Pablo no está echándole flores a Epafrodito, no está hablando bien de él para quedar bien con él o para quedar bien con la iglesia. Pablo antes ha hablado de ser sincero, de ser genuino, de decir la verdad, de ser honesto. Y lo que está diciendo de Epafrodito es lo que verdaderamente considera de él como persona. Entonces Pablo está diciendo, él es un verdadero amigo, un verdadero hermano, un colaborador. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros el día de hoy? Servir juntos en la iglesia nos permite conocernos mejor. Servir juntos en la iglesia nos permite relacionarnos, nos permite perdonarnos, nos permite establecer relaciones genuinas, honestas, basadas en la humildad. Cuando servimos juntos tenemos la oportunidad no solamente de hacer algo bueno, de compartir. Por ejemplo, ahorita vamos a tener una distribución de alimentos en abril. Cuando tenemos la oportunidad de cooperar y de servir a otros, tenemos esa oportunidad de relacionarnos. Ayer las mujeres estuvieron aquí. ¿Quiénes estuvieron ayer acá en el Ladies Tea Party? Y muchas estuvieron trabajando y sirviendo, no solamente compartiendo y comiendo, que sé que comieron mucho ayer, ¿verdad? Si usted se pesa todos los días en la mañana, la escala hoy la cambió. Pero estuvieron compartiendo y limpiando y arreglando las cosas. Esos ambientes nos permiten crecer, relacionarnos mejor. Esos ambientes nos permiten conocernos. ¿Por qué tenemos la reunión los domingos en la mañana? Porque es un ambiente para compartir, un ambiente para conocernos, un ambiente para establecer relaciones saludables. El servicio es un ambiente donde podemos conocernos mejor, donde podemos tratar el uno con el otro. Y a veces se producen situaciones, pero nos invita a perdonarnos. A veces sirviendo, en ese ambiente es donde se producen fricciones y dificultades y conversaciones y nos pisamos los callos, pero ese ambiente nos permite también perdonarnos, crecer como personas y ayudarnos el uno al otro. Número 3, y termino con esto. No solamente la sinceridad como fundamento para las relaciones fraternales, y el servicio como ambiente propicio donde podemos crecer como familia. Pablo habla del sacrificio y lo usa como una expresión de las relaciones fraternales saludables. El sacrificio es una expresión de las relaciones fraternales saludables. Filipenses 2, 27 al 30 dice así. Pablo termina esta carta, este capítulo 2 de la carta diciendo, es cierto, hablando de Epafrodito, que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso. ¿Se da cuenta cuántas expresiones de emociones está Pablo haciendo aquí? Dice, así que estoy aún más ansioso por enviaros de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece. Versículo 30, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Dos cosas
Varias cosas dice de Epafrodito aquí el apóstol Pablo, pero dice, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la causa de Cristo, pero también estuvo dispuesto a arriesgar su vida por mí. Lo vamos a ver después, pero Epafrodito enferma. En esa travesía de venir de Filipos a Roma para traer una ofrenda al apóstol Pablo, estando con Pablo allí en la cárcel donde estaba, en la casa donde Pablo tenía por cárcel, Epafrodito enferma y dice Pablo que estuvo a punto de morir. Y luego la iglesia en Filipos se entera. Hermanos, cuando leemos esta carta no nos damos cuenta del tiempo que pasa, pero si estudiamos la geografía bíblica, si estudiamos la arqueología, nos damos cuenta que no fue un viaje de ida y vuelta de 2 días o de 3 días, fue un viaje de varios meses que Epafrodito hace de Filipos a Roma para luego regresar a Roma. En todo ese interín de tiempo pudo haber pasado más o menos medio año. Y Epafrodito tuvo que haberse quedado en Roma con el apóstol Pablo por lo menos unos 4 meses. En ese proceso, enferma de gravedad, gravemente enfermo, la iglesia en Filipos se entera y se preocupan por él, y Epafrodito se angustia porque los hermanos en Filipos están preocupados por él. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Y por qué el sacrificio? ¿Qué aprendemos de lo que Pablo dice? Él estuvo dispuesto a arriesgar su vida por la causa de Cristo, pero también estuvo dispuesto a arriesgar su vida por servirme a mí, por ayudarme a mí. Y es lo que enseña la palabra del Señor, que el sacrificio es una expresión de amor. Cuando nosotros pensamos en los demás y estamos dispuestos a hacer por los demás algo que nos cuesta a nosotros también, entonces eso se convierte en algo, en un gesto de amor sacrificial. Cuando lo que hacemos por otras personas nos cuesta. Cuando la expresión de amor va más allá de la sonrisa y de un apretón de manos, cuando la expresión de amor implica tener que viajar de Filipos a Roma, cuando la expresión de amor implica tener que abandonar la familia, cuando la expresión de amor tiene que pagar un precio como la enfermedad, entonces se convierte en una expresión sacrificial. Y eso lo que nos dice es que cuando lo hacemos estamos poniendo a la otra persona, a la otra familia, al otro lado como alguien importante para nosotros. Cuando estamos dispuestos a sacrificar, cuando estamos dispuestos a entregar, cuando estamos dispuestos a hacer algo por alguien más y ese algo nos cuesta. Porque el amor no es gratis, ¿sabe? El amor no son corazoncitos que pintamos en una página. El amor tiene un precio. El amor paga un precio. Y el amor siempre es sacrificial. Si no, no es amor. Cuando amamos, tenemos que sacrificar. Si no, no es amor. Si no, es una expresión ligera de emoción, puede ser. Pero cuando amamos, entonces estamos dispuestos a sacrificar. Y Pablo nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, que el sacrificio es una expresión de amor que nos ayuda a construir relaciones fraternales saludables. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los demás? Cuando alguien necesita que yo esté allí, cuando alguien necesita algo de mí, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Estoy dispuesto a dar mi tiempo? Cuando doy tiempo, mi tiempo, estoy dando mi vida. A veces es más fácil dar dinero, ¿sabe? El dinero va y viene, pero el tiempo mío, nadie me lo regresa. A veces es mejor dar dinero para resolver alguna necesidad o algo, pero cuando yo estoy dispuesto a estar allí, acompañar, ayudar, escuchar, cuando yo invierto de mi vida para ayudar a otros, estoy sacrificando de mí. Y a veces no lo tomamos en cuenta, a veces pensamos que no, vale.
cuando le dedicamos tiempo a alguien, cuando estamos allí para esa persona, es un sacrificio que estamos haciendo. Y lo que estamos mostrando es que nos interesa, es que vale la pena, es que es importante. Pero a veces tenemos que sacrificar dinero también. ¿Recuerdan aquel que iba pasando y encontró a alguien herido? ¿Recuerdan al buen samaritano? ¿Sí? Que recogió al herido, lo montó, le curó las heridas, lo llevó a una posada y le dijo al señor de la posada: cuídalo y yo te voy a pagar lo que te cueste cuidarlo. Es un sacrificio. Si queremos construir una familia en la iglesia y ser una familia de fe, tenemos que estar dispuestos a sacrificar también. Vamos a orar. Le invito a estar en pie. Y le invito en esta mañana a que aprendamos a relacionarnos con sinceridad. Ser honestos, transparentes. No necesitamos una máscara de espiritualidad aquí no. Tal vez en otra iglesia le pidan que usted sea mentiroso y que diga que toda la vida está bien, perfecta. Aquí no, aquí somos seres humanos normales, comunes y corrientes, con nuestras dificultades, con nuestras luchas. El servicio es un ambiente para construir relaciones saludables. Y el sacrificio, 3 conceptos: estar dispuesto a dar a otro, a ayudar, a cooperar, a estar allí, a acompañar. Aprendamos de estas cosas si queremos construir una familia de fe. Vamos a orar.